Me destruyó a golpes, y aún así no puedo dejar de amarla. Bueno, llevo ya casi 6 semanas con esto dentro del pecho y siento que si no lo saco me va a terminar consumiendo por completo. Mi historia empieza en diciembre del 2022. Yo tenía 28 años y ella 23. No éramos precisamente almas gemelas a primera vista, pero algo en su mirada me atrapó. Tenía esos ojos grandes, llenos de vida, una mezcla entre dulzura y misterio que me hacía querer conocerla más. Al principio, todo fue intenso, como suelen ser los comienzos. Salíamos casi todos los días, hablábamos hasta la madrugada, compartíamos tonterías, sueños, secretos. Sentía que la vida, por fin, me estaba sonriendo. Después de varias relaciones fallidas, había encontrado a alguien que me hacía pensar en futuro. Los primeros meses fueron casi perfectos. Me acompañaba en mis proyectos, se interesaba en lo que hacía, se reía de mis chistes malos, me abrazaba fuerte como si no quisiera soltarme jamás. Yo me veía reflejado en ella, y poco a poco empecé a construir una idea de familia, de estabilidad, de algo verdadero. Pero como todo en la vida, la perfección no tarda en resquebrajarse. Ella era celosa, demasiado celosa. Al inicio lo tomaba como algo hasta tierno, porque uno piensa, me quiere, por eso se pone así. Pero pronto empecé a notar que no eran simples celos, sino una necesidad de control. Revisaba mis redes, mis seguidores, me preguntaba una y otra vez por amigas con las que apenas hablaba. Yo intentaba tranquilizarla, demostrarle que no había nada de qué preocuparse. Nunca le fui infiel, nunca le di un motivo real para desconfiar. Pero en su cabeza, cualquier interacción con una mujer era una amenaza. A pesar de eso, yo seguía firme. Estaba enamorado, profundamente enamorado. Y aunque los altibajos empezaron a aparecer, logramos construir momentos bellos. Recuerdo los paseos al atardecer, las conversaciones eternas sobre cómo sería nuestra vida juntos, los planes de viajar, de mudarnos, de compartir todo. Y entonces, a principios de este año, llegó la noticia que cambiaría todo: estaba embarazada. No te voy a mentir, fue un golpe inesperado. No lo planeamos, no estaba en la lista de objetivos inmediatos. Pero después de la sorpresa inicial, fue como si una luz se encendiera dentro de mí. Por primera vez, sentí que la vida me estaba regalando algo sagrado. Comencé a imaginarme con ella y con nuestro bebé, en una casa pequeña, quizás modesta, pero llena de amor. Me veía levantándome temprano para preparar el desayuno, llevándola a sus controles médicos, hablándole a la panza por las noches, acariciando su vientre mientras ella dormía. Incluso empecé a pensar en pedirle matrimonio. No porque el embarazo me obligara, sino porque genuinamente quería pasar mi vida con ella. Pero esa ilusión hermosa empezó a envenenarse. Sus celos no desaparecieron, al contrario, se intensificaron con el embarazo. Decía que yo la engañaba, que la hacía sentir insegura, que seguro había alguien más. Yo trataba de convencerla de que no, que solo tenía ojos para ella, pero nada parecía suficiente. A mediados de año, la situación ya era insostenible. Y entonces, en julio, llegó el punto de quiebre. Era principios de julio. Ya llevaba varios meses de embarazo y, en teoría, deberíamos estar atravesando uno de los momentos más felices de nuestra vida. Pero la realidad era otra, la tensión entre nosotros era constante. Sus celos habían llegado a un punto sofocante. Ese día, recuerdo que todo empezó con algo pequeño. Ella quería revisar mi celular. Me dijo que necesitaba ver mis chats de Instagram y WhatsApp, que si no tenía nada que ocultar no debería negarme. Yo traté de mantener la calma y le respondí que no se trataba de esconder nada, sino de respetar la confianza. Le dije que si quería ver algo, yo mismo se lo mostraría, pero que no iba a entregarle el teléfono así como así. Fue como encender una mecha. En un instante, se transformó. Gritaba, me insultaba, me acusaba de estar escondiendo a otra mujer. Sus ojos, que antes me parecían dulces, ahora estaban llenos de furia. Y entonces empezó todo. Primero fueron manotazos, cachetadas rápidas y llenas de rabia. Yo me quedé quieto, sorprendido, sin entender cómo algo tan pequeño había desatado esa tormenta. Pero no se detuvo ahí. Agarró un palo de escoba y empezó a golpearme con él. Yo trataba de cubrirme, no quería responderle ni un solo empujón, porque sabía que cualquier cosa podía poner en riesgo a la bebé. En un momento me tiró al suelo de un jalón, agarrándome del cabello. Tengo el pelo largo y ella lo usó como arma. Me arrastró por la habitación como si fuera un muñeco, mientras yo apenas podía pensar en otra cosa más que en los gritos que la bebé debía estar escuchando desde el vientre.
Esa idea me destrozaba más que los golpes. Recuerdo el sonido seco de mi cabeza contra el piso cuando intentaba azotarme, el ardor en la piel de mis brazos por los rasguños, y sobre todo, la impotencia. 2 veces trató de estrangularme. Sentí sus manos cerrarse con fuerza alrededor de mi cuello y por un instante me vi al borde de perder el aire. La paliza duró horas. 3, quizás un poco más. Yo no ofrecí resistencia. No levanté la mano contra ella. No porque no pudiera, sino porque no quería. Porque en medio de todo ese infierno, lo único que pensaba era en proteger a nuestra hija. En un momento, logró arrebatarme el celular. Mientras me golpeaba y me insultaba, en un descuido alcancé a activar la grabadora. Se escuchaba todo, sus gritos, los golpes, sus amenazas. Pero después lo descubrió y lo eliminó todo. Esa prueba, ese registro, desapareció como si nunca hubiese existido. Cuando la tormenta terminó, ella estaba agotada. Lloraba. Yo también. El silencio de la habitación era insoportable. Yo apenas podía mantenerme en pie, adolorido, con la garganta ardiendo y el cuerpo lleno de marcas. Y, aún así, pensé en ella y en la bebé. Le preparé comida, porque no había almorzado y ya estaba entrando la tarde. Me preocupaba que, en medio de tanto drama, la bebé no recibiera lo que necesitaba. Le llevé un plato, la dejé en su cama, la cubrí con una manta y me despedí en voz baja. No sé ni cómo tuve fuerzas para hacerlo, pero antes de irme le acaricié el vientre. Fue un gesto automático, instintivo. Salí de su casa tambaleando, con el corazón hecho pedazos. Sentía que algo dentro de mí se había roto para siempre. Los días siguientes fueron una pesadilla. No podía dormir, no podía comer. Lloraba como un niño, como Shikamaru tras la muerte de Azuma, ese llanto silencioso, desgarrador, que nace en lo más profundo del alma. No había consuelo posible. Pensaba en ella, en todo lo que habíamos vivido, en lo que pudo haber sido y ya nunca sería. Pensaba en la bebé, en esa vida inocente atrapada en medio de una guerra absurda que yo no podía detener. Mi familia y mis amigos me decían que lo mejor era alejarme, no volver a hablarle hasta que la bebé naciera. Que mi salud mental y física estaban en riesgo. Yo lo entendía, pero dentro de mí algo se resistía. ¿Cómo iba a apartarme justo ahora, en el momento más delicado de su embarazo? ¿Cómo podía aceptar la idea de perderme la gestación, de no estar allí para ver a mi hija crecer dentro de ella? Cada día era una lucha contra mis propios pensamientos. Y la verdad, sentía que me desvanecía. Después de esa tarde en la que la dejé en la cama y me fui con el cuerpo hecho pedazos, los días se convirtieron en una especie de vacío pesado que me seguía a todas partes. Me levantaba, tomaba 2 o 3 sorbos de café, me sentaba en el borde de la cama y escuchaba mi propia respiración como si fuera alguien más. Trabajar se volvió una tarea mecánica, contestar correos, fingir interés en reuniones, y volver a casa con las manos vacías y la sensación de que me faltaba una parte del cuerpo. Dormía mal, cada vez que cerraba los ojos veía la misma escena en loop, las manos sujetándome del pelo, el palo de escoba, sus ojos convertidos en brasas, y en medio de todo eso, una imagen que me rompía más que cualquier golpe, su vientre. La idea de que la bebé, que se movía, que reconocía voces, hubiera estado oyendo todo eso, me desmoronaba. Me preguntaba si algún día me perdonaría por haber sido incapaz de protegerla, aunque la verdad era que a quien no supe proteger fue a mí mismo. Mis amigos y mi familia se turnaban para acompañarme, llevar comida, quedarse en el sofá, obligarme a salir. Hicieron lo que se pudo, consejos, abrazos, silencio cuando hacía falta. No la busques, repetían como un mantra. No te expongas hasta que nazca. Lo decían por mi seguridad y por la de la bebé, y entendía la lógica, pero aceptarlo fue como arrancarme un órgano. Cada noche escribía mensajes que nunca enviaba. Los borraba antes de terminar de escribir. ¿Cómo estás? ¿Puedo saber si vos y la bebé están bien? Perdóname por lo que ocurrió, si necesitas algo. Todo se quedaba en el borrador porque el simple hecho de imaginar su respuesta me atravesaba. La ansiedad me hacía revisar su nombre en redes sociales como si fuera un rito, para ver si había una foto nueva, una historia, cualquier rastro. Me descubría escudriñando comentarios, buscando detalles en fotos antiguas. Era autodestructivo, pero no podía evitarlo. A veces me decía que debía respetar la distancia, pero al instante me encontraban las ganas de saber que estaban bien, de sentir que, pese a todo, aún formábamos parte de la misma línea de tiempo. Y entonces, 6 días atrás, la vi. Fue en una línea de colectivo que tomo algunas mañanas. Iba distraído,
con la vista en el vidrio y la cabeza hecha nudo, intentando que el trabajo no me comiera por completo. La vi entrar por la puerta trasera, no recuerdo cómo mi cuerpo supo que era ella antes de que mis ojos confirmaran. Llevaba una campera holgada y la cara cansada, pero cuando la vi de perfil mi corazón se encogió, la panza estaba enorme, redonda, viva. No sé por qué sentí que el mundo se ralentizó. Me senté junto a ella sin pensarlo demasiado. Fue una decisión impulsiva y absurda, pero mi cuerpo lo hizo por mí. No cruzamos palabras al principio. El colectivo avanzaba, y el murmullo del motor fue como un colchón entre nosotros. Pude notar que respiraba con cuidado, midiendo cada movimiento. En un momento se inclinó hacia adelante para sacar algo del bolso y se le escapó una risa leve. Me contó, casi en voz baja, que en la última ecografía le habían mostrado la carita del bebé, y que la habían llamado hermosa. No recuerdo exactamente las palabras, solo la manera en que las dijo, con ternura y algo parecido a orgullo. No pude contenerlo, le tomé la mano y la posé sobre la panza. Sentí los músculos bajo mis dedos tensarse como un pequeño misterio que latía. ¿Estás bien?, le pregunté. Me miró largo, como si me hubiera visto por primera vez. No hubo reproches, no hubo gritos, solo un silencio cargado de historia. Me dijo que estaba contenta por la ecografía, que todo parecía ir bien. Luego, cuando mi parada se acercó, la abracé. Fue un abrazo torpe, emocional, lleno de todo lo que no había dicho en semanas. Me besó, fue un beso breve, pero no un beso de adiós, más bien un sello extraño, como si confirmáramos que algo había pasado entre nosotros y que, a pesar de todo, seguíamos vinculados por esa vida que crecía. Bajé del colectivo con la sensación de haber salido de un trance. Fue una montaña rusa, alegría, culpa, esperanza, terror. En la calle temblaba. Me puse la mano en el estómago como si eso pudiera proteger algo invisible. No hablamos más. No sé si fue por miedo, por respeto o por no saber qué podía decir sin romperlo todo. Después de eso no hubo mensajes. Ninguna llamada. La vi y me besó y nuestra conexión quedó flotando como un poco de humo que no se disipa. Esa noche, volví a caer en el pozo. Pero esta vez con un hilo nuevo. Sabía que la bebé existía más allá de mis fantasías, que tenía una carita que alguien había visto en una imagen médica, que había un latido que no dependía de mis esperanzas. Eso me dio una mezcla de alivio y una punzada que me recordaba lo imposible de mi posición, ansiar estar presente sin poner en riesgo a ninguno de los tres. Actualización 1. No puedo quedarme inmóvil viendo cómo mi vida se deshilacha, así que empecé a actuar en pequeños frentes, aunque cada paso me cuestione hasta los huesos. Primero, estoy atendiendo terapia. No fue fácil admitir que necesitaba ayuda, pero las sesiones me han dado herramientas para no ahogarme en pensamientos cíclicos. Aprendí a identificar los detonantes, a respirar antes de entrar en un bucle de culpa o rencor, y a no confundir la necesidad de estar presente con la idea de que hacerlo ahora será necesariamente ayudable. La terapia no ha borrado el dolor, pero me ha permitido sostenerme sin colapsar a diario. Segundo, hablé con amigos cercanos y uno de ellos me aconsejó documentar lo que pasó. Empecé a fotografiar mis marcas, lo que queda en el cuerpo, recopilar mensajes viejos, y escribir un diario detallado de fechas y hechos. No lo hice para castigarla, sino para protegerme en caso de que la situación escale o si, llegado el momento, haya que presentar pruebas. No quiero pelear, quiero seguridad y claridad. Tengo apoyo legal inicial, consulté con un abogado para saber cuáles son mis derechos, qué opciones tengo respecto a la paternidad y la responsabilidad, y cómo actuar sin empeorar las cosas. No he tomado medidas agresivas, solo me informé para no estar indefenso. Tercero, estoy intentando reconstruir mi salud física. Volví a correr, a comer con más intención, me hice un chequeo general. La depresión tenía efectos colaterales que ya amenazaban con volverse crónicos si no los frenaba. No se trata de fingir bienestar, sino de recuperar fuerzas para lo que venga. Cuarto, me he contenido de contactarla directamente. Es una de las decisiones más duras, pero sé que cada contacto impulsivo podría desatar otra tormenta. En cambio, le dejé una carta, sí, una carta, que envié por un conocido en común. No era una súplica ni un reproche, era una petición simple, que me avisara si algo cambiaba y que, si no quería que yo participara en el presente, me dijera cómo podía ser respetuoso para cuando llegue el momento del nacimiento. No sé si la leyó. Nadie me confirmó. Pero necesitaba dejar algo que no fuera un mensaje que pudiera borrarse con un clic. Y, por último, estoy aprendiendo a convivir con la incertidumbre.
No me queda otra. No sé si la relación se reparará, ni si la bebé me tendrá a mí en su vida. Lo único que sé con certeza es que esa mujer y esa criatura forman parte de mi historia para siempre, y que debo sostenerme lo suficiente como para ser una presencia tranquila y responsable si alguna vez se me necesita. Sigo atormentado por la idea de que pude haber actuado distinto, por la culpa de no haber frenado la violencia o de no haber protegido de otra forma. Pero también he entendido, en estos meses de terapia y silencio, que hubo decisiones de su parte que no puedo controlar. La violencia no tiene excusa. Lo que sí puedo controlar es cómo respondo ahora, con cuidado, con límites y con la intención de estar listo, sin imponerme. Actualización final. El tiempo siguió avanzando. Los días se fueron transformando en semanas, y las semanas en meses. Cada tanto me enteraba de algo por terceros, que el embarazo seguía bien, que ella iba a los controles, que estaba cuidándose. Nunca de su boca, nunca directamente para mí. Era como vivir a la sombra de mi propia vida, esperando noticias de lejos, como un invitado no deseado. Mi psicóloga me decía que la incertidumbre es peor que la verdad. Y creo que tenía razón. No saber si al final estaría presente o no, si vería a mi hija nacer o si me la arrancarían de la vida antes siquiera de sostenerla, me estaba desgastando. Me repetía a mí mismo que debía ser paciente, que no debía arruinarlo todo, pero cada noche me costaba respirar con esa imagen en la cabeza, mi hija naciendo y yo ausente. Entonces llegó el día. Una madrugada, mi teléfono sonó. Era un número que no reconocí. Cuando contesté, la voz al otro lado me congeló, era la madre de ella. Me dijo que había entrado en trabajo de parto, que estaban en la clínica. No me pidió que fuera, pero tampoco me prohibió nada. Fue como si me dejara la decisión a mí. No lo dudé. Salí corriendo, con la ropa que tenía a mano, temblando. El camino fue eterno y a la vez fugaz. No recuerdo ni cómo pagué el taxi. Solo recuerdo las puertas del hospital, el olor a desinfectante, las luces frías. Cuando llegué, ella ya estaba en la sala de parto. No me dejaron entrar. Me quedé en la sala de espera, con las manos sudando y los latidos acelerados. Cada grito que llegaba desde adentro me atravesaba el pecho. Me sentí inútil, desesperado. Quería estar allí, darle la mano, decirle que podía, aunque no supiera si aún quería escucharme. Y de repente, el silencio. Unos segundos eternos. Luego, un llanto. El llanto más puro que he escuchado en mi vida. Mi hija había nacido. Las lágrimas me cayeron sin permiso. Me tapé la cara, me encorvé en el asiento, y lloré como nunca antes. Era alivio, amor, miedo, todo junto. Una enfermera salió minutos después. Me miró y me preguntó si yo era el padre. Dudé, porque no sabía qué responder en ese lugar, en ese momento. Dije que sí, que lo era. Me entregó un papel para firmar, unos trámites rápidos, y luego me llevó a una ventana donde, entre varias cunas, estaba ella, mi hija. No puedo describir lo que sentí. Pequeñita, con los ojos cerrados, con la piel rojiza, con los puños apretados. Era real. Ya no era una idea, ya no era una ecografía, ya no era un sueño, estaba allí, respirando, llorando, existiendo. Apoyé la frente contra el vidrio y le prometí en silencio que haría todo lo posible por estar a su lado. No vi a la madre ese día. La familia de ella me evitó. No hubo reproches, no hubo insultos, pero tampoco hubo acercamiento. Era como si hubiera una línea invisible que me separaba. Me fui con la imagen de mi hija grabada en la retina y una certeza: debía pelear por mi lugar en su vida, aunque eso significara enfrentar un huracán. Pasaron algunos días hasta que finalmente hablé con ella. Fue un encuentro frío. Estaba cansada, delgada, con la mirada perdida. No hubo gritos esta vez. Solo distancia. Me dijo que no sabía si quería que yo estuviera presente, que necesitaba tiempo. Yo no insistí. Le respondí que no iba a forzar nada, pero que mi hija merecía conocerme. Que yo iba a estar, con paciencia, con respeto, con límites, pero sin desaparecer. Desde entonces, he seguido un camino distinto. Me organicé con un abogado, inicié el proceso legal para reconocer a mi hija y tener un vínculo formal. No lo hice para castigarla ni para quitarle nada, sino para asegurarme de que, pase lo que pase entre nosotros, mi hija siempre sepa que su padre luchó por estar. Sé que este camino recién comienza. Que habrá días difíciles, peleas, negociaciones, lágrimas. Sé que no será fácil construir algo sano después de tanta oscuridad. Pero también sé que ese llanto que escuché en el hospital fue la señal de que vale la pena.
Hoy, mientras escribo esto, siento que ya no soy el mismo que 6 semanas atrás. Sigo roto en partes, sigo cargando con recuerdos que me duelen, pero tengo un motivo que me sostiene. Y ese motivo mide apenas unos centímetros y depende de nosotros para sobrevivir. No sé qué pasará con la madre. No sé si algún día podremos tener un vínculo pacífico o si estaremos destinados a la distancia. No sé si ella me volverá a amar o si solo quedará resentimiento. Lo único que sé con certeza es que mi hija existe, que ya no es un sueño, y que voy a dedicarme a ella con todo lo que tengo. Porque, al final, después de todo el dolor, todo el caos, todos los gritos y las lágrimas, lo único que queda claro es esto. Ella es mi razón de seguir. Suscríbete y ponle me gusta y comenta para más videos diarios.